Bueno, el caso Cócteles, volvemos nuevamente al caso porque ciertamente se trata de la presidenta de un partido que tiene amplia representación en el Parlamento y que toma decisiones que lo involucran a usted, involucran a mí, involucran a todos los peruanos y a las peruanas. Y ciertamente lo que se ha podido detectar en el transcurso del proceso, incluso desde tiempos de la Fiscalía, es que han saltado hierros y han saltado desaciertos. Amén de que también se ha logrado hacer que los que son investigados, comenzando por la señora Fujimori, vayan aceptando poco a poco que hubo recepción de dineros, que lo que tiene que determinar la justicia es que tienen o no un origen lícito o ilícito. Conversamos de inmediato al respecto con el ex procurador César Azabache en Octavo Mandamiento. Adelante. Gracias, doctor. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi pregunta sigue siendo la misma. Lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional respecto al doctor Arsenio Oré, de que no es compatible que un fiscal, al sentirse agraviado, intervenga en un proceso respecto al secreto profesional, que es lo que finalmente el TC ha dictaminado, ¿podría hacer descarrilar todo el proceso desde tu mirada? Todo no. Creo que el proceso tiene una serie de otros problemas que ya están planteados, bastante complejos, por cierto. Creo también que, comparto lo que decía Walter hace unos minutos, esta es una decisión que era esperada, que estaba asumida. Nos habría parecido, creo, desde donde lo veamos, desde diferentes ángulos, difícil que el Tribunal Constitucional, o incluso la Suprema, si le hubiera tocado a ella, pudiera admitir que un fiscal tuviera la atribución de él mismo investigar a un abogado que litiga contra él, ¿no? Creo que era la muestra más fuerte de desequilibrio en esa relación. Para ponerlo con una suerte de broma teórica, un investigado no puede investigar al fiscal que tiene delante. ¿Por qué puede hacerlo el abogado, el fiscal, ¿no? Claro. Eso tenía que haber pasado hace mucho tiempo a manos de un magistrado distinto, y eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Entonces, esta decisión del caso, que, repito, venía, creo, cantada, esto no debió pasar, sí, claro, en términos morales golpea fuertemente a la Fiscalía, ¿no? Porque dejan evidencia que no todo ha estado bien en la organización de este caso. Creo que es diferenciable del resto de paquetes de asuntos que se deben resolver, pero no los contagian necesariamente. ¿Cuánto de los probables hierros, y algunos como el que el TC ha dejado jurisprudencia respecto al secreto profesional, etcétera, etcétera, podría convertir al proceso Cócteles en un campo minado que pueda precisamente frustrar el proceso? Bueno, la extensión del caso Cócteles del juicio ya forma parte de ese campo minado, ¿no? Lo hemos comentado antes. Este caso está diseñado para durar 6 años. El cálculo, claro. El cálculo lo hice en función a la cantidad de tiempo que toma una declaración y a la cantidad de declarantes. Solo la Fiscalía ha pedido 1050, más documentos que se deben discutir aquí. Eso tiene poco sentido, entre otras razones porque desdibuja el sentido de un juicio. Hace más o menos 10 años, el Tribunal Constitucional anuló un juicio que se seguía contra el general Chacón en el sistema anticorrupción. Cierto. Porque el juicio había tomado 5 años. Lo que el Constitucional dijo fue que 5 años para lo que representa un juicio es demasiado tiempo. Claro. Este puede tomar 6 sin ningún problema. Y podría finalmente frustrarse. Es lo que podría finalmente frustrarse. Tiene, digamos, una opción de ello. Y desdibujarse tanto, claro, que el producto institucional de un juicio deje de servirnos a la ciudadanía, ¿no? El congresista Aguinaga ha hecho declaraciones que desprenden un poco la aspiración del fujimorismo, y es una aspiración que no es ninguna novedad, pero en el contexto en el que estamos hoy, con lo ocurrido con el abogado Oré y todo lo ya comentado, adquiere cierta relevancia, ¿no? Que Aguinaga dice que se archive todo el proceso. Vamos a escucharlo y lo comentamos.
el doctor Oré, quien fue severamente maltratado por estos fiscales, ha seguido este curso judicial pacientemente porque él apeló esta medida dictada por José Domingo Pérez, la apeló con el fiscal superior, no le dieron la razón y llegó hasta el Tribunal Constitucional, donde es un imposible que un abogado defensor obstruya la justicia. Los abogados tienen sus estrategias para la defensa, pero de ahí a que hayan allanado su estudio, lógicamente se alteran las pruebas o se alteran justamente los procesos que puede seguir un abogado en una defensa, ¿no? Y luego he leído en el comunicado que queda el proceso en lavado de activos. De la misma manera tendrá que archivarse porque condición sine qua non para que haya lavado de activos tiene que haber origen ilícito del dinero y ahí no hay nada ilícito. Me salta una interrogante y tú eres abogado. ¿Podría sentarse un precedente, digo, de que los abogados son intocables? Porque mira lo que pasó con el proceso al abogado Mateo Castañeda respecto al caso de Dina Boluarte, y me permito preguntarte además, la del estribo, si es que crees que la sentencia del TC puede hacer que otros procesos también queden librados. A ver, la línea de la sentencia del TC puede explicarse en función a otros precedentes, el de Aurelio Pastor, por ejemplo, que estuvo en prisión 6 meses por un caso que se calificó como tráfico de influencias. La Suprema declaró que determinadas formas, si se quiere, border o imprecisas de hablar en privado entre un abogado y un cliente no pueden ser judicializadas de ese modo. En realidad mi impresión fue siempre que el caso particular de Aurelio Pastor era uno de provocación, pero ese es otro debate, ¿no? En todo caso, en la sentencia del caso Pastor hay un antecedente de protección a el ejercicio de la actividad de litigación que se encuentra en otro caso además vinculado a un debate sobre telefónica y procedimientos regulatorios, ¿no? Hay una línea entonces de jurisprudencia en la Corte Suprema que tiende ciertos niveles de protección a abogados, pero esos no son absolutos. Ni siquiera en el caso Oré, que es el que estamos discutiendo ahora. En el caso Oré, Arsenio ha ganado un punto muy importante, que es, repito, el de mantener el equilibrio en la relación entre fiscal y defensa, que no se pase la vara. Recordemos la asimetría que representaba que, por ejemplo, la señora Loza fuera al mismo tiempo en este juicio abogada y acusada. Eso no puede ocurrir en un juicio. No puede ocurrir. Lo desestructura, lo desdibuja completamente. Eso es lo que está corregido. Pero como repito, no es un manto absoluto. De hecho, el caso Oré ha sido derivado a otro fiscal. No ha sido cancelado. De modo que Ese es un buen punto, porque lo que todo el mundo dice es que el abogado Oré ha salido librado y que se acabó. Bueno, ha salido librado de este proceso. Este juicio se ha roto respecto a él, pero el caso tiene que ser recalificado por un fiscal distinto. No nos hemos enterado de eso. Sí, entonces ahí hay un matiz diferente, porque, por ejemplo, eso no justifica el salto que hace el señor Aguinaga, ¿no? Esta no es una decisión anulatoria, es una decisión que vuelve a equilibrar cosas que se habían desequilibrado. Y bueno, Arsenio podrá ganar o no en otro espacio, no en este. Entonces no hay un salto hacia la anulación. Sin embargo, las cuestiones del caso Cocteles, insisto en decirlo, son complicadas. Hemos discutido ya la cantidad de tiempo que va a tomar este juicio, 6 años por lo menos. Miremos que desde las primeras discusiones, desde la instalación de la audiencia hasta aquí, no ha declarado ningún testigo y no se ha leído un solo documento. Hemos estado todo este tiempo. Pese a la cola que está por venir. Sí, que todavía no comienza, porque hasta ahora hemos estado discutiendo lo que dice la Fiscalía y lo que dicen las defensas. Hay además cambios en la historia del caso Cocteles de los que la Fiscalía, hay que decirlo con el mayor respeto, no se está haciendo cargo. Hay errores en las cosas que han pasado en la defensa que nadie está comentando. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a ver, la Fiscalía comenzó este caso sosteniendo que debía investigarse cómo así los representantes o el entorno de la señora Fujimori habían recibido 1 millón de Odebrecht sin alertarse por lo abundante del dinero
y las su condiciones en las que estaba dando. Exacto, esa fue la primera posición de la Fiscalía. Sí. La defensa, y fue Humberto Abanto principalmente, respondió diciendo más o menos esto. ¿Cómo se iban a sorprender por 1 millón si solo de 2 personas, Juan Rasmus y Dionisio Romero, recibieron más de 7 millones? 1 millón le debe haber parecido hasta poco. ¿Por qué se iba a alertar? Bueno, a ese movimiento duro la Fiscalía no reaccionó nunca. Ah, mira. No reaccionó nunca. Pudo haber sido un argumento para la Fiscalía. Era una buena razón para decir, un momento, acá tengo que dar un vuelco de timón e ir en otra dirección, porque, claro, digamos, si una persona recibe todo el tiempo 10.000 soles y de repente aparece alguien con un maletín de 1 millón, pues hay que alertarse. Pero si una persona, nos gusta o no, recibe la cantidad de dinero que recibía el fujimorismo y después aparece solo 1 millón respecto a 7, pues ¿por qué me alerto? Bueno, eso no lo tomó en serio la Fiscalía nunca. En octubre del 19, el profesor Iván Montoya publicó un artículo cuando empezaba esta discusión en el que decía un momento que hay que hacer un cambio de timón. El problema puede no ser el 1 millón de Odebrecht. El problema puede ser la acumulación de tanto dinero que en parte no ha sido usado para fines electorales y que hay que ver dónde está, porque esto podría ser una fortuna clandestina. Y el dinero lavado puede no ser el de Odebrecht, puede ser el amasado. Bueno, la Fiscalía nunca cogió esa ruta. Y ahora en el juicio, en una entrevista que además ha sido pública, el mismo Humberto Abanto, que hizo este movimiento duro en el caso, reveló que el señor Yoshiyama tenía una caja fuerte en la que se acumulaba todo ese dinero. Y entonces la historia volvió a cambiar, porque ahora resulta que los llamados pitufos, esta maquinaria de sustitución de fuentes de dinero, no estaban escondiendo a Odebrecht, estaban escondiendo una caja fuerte. Y eso pone todo un giro copernicano en el modo de abordar el caso. Nadie está recogiendo eso en las discusiones. Todos, Fiscalía y Defensa, siguen discutiendo las cosas como si no hubieran cambiado, y han cambiado muchísimo. Estos dilemas son los que pueden sellar el destino de un juicio en términos no necesariamente esperados. César Azabache ha sido procurador anticorrupción, es un hombre de leyes y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, César. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line.